Quiero trabajar cada día para mis sueños y los sueños de mi familia, pero quiero hacerlo desde la fe y desde el descanso, entendiendo que no todas las cosas dependen de mí y que no puedo controlar todo lo que está en mi entorno. Descansar es un acto de confianza en Dios, es entender que es Él quien provee para todas nuestras necesidades. Y aunque es cierto que debemos de ser diligentes en nuestras actividades y nuestras tareas, también es cierto es que vivimos en una sociedad que nos impulsa a siempre estar ocupados y a ir deprisa por la vida. Nos volvemos cada vez más orgullosos pensando que todas las cosas dependen de nosotros y pocas veces damos lugar a descansar. Quiero hacerle frente a las tareas que tengo delante de mí, pero desde la fe, la confianza y el descanso. Familia preciosa, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy me van a acompañar a probar mi olla de presión eléctrica. Es una Instant Pot. Ustedes me estuvieron recomendando mucho esta olla. No les voy a mentir, tengo un poquito de miedo, pero tengo altas expectativas de ella, ya que según esto cocina los alimentos muy rápido. Los frijoles que normalmente me tomarían 3 horas en una estufa normal, aquí promete que en 20-25 minutos los tiene listos. Así que acompáñenme. Bueno, familia, yo por aquí ya tengo mis frijolitos que puse en remojo desde anoche. Se hidrataron aproximadamente 6-7 horas y esto es para que podamos digerirlos mejor y absorber todos los nutrientes que tienen para darnos. Lo primero que vamos a hacer entonces es destapar nuestra olla. Voy a poner los frijolitos. Vean, lo que tengo aquí es medio kilo de frijoles bayos. Vean, y lo único que voy a estar agregando es un trozo de cebolla grande y un diente de ajo grande. Le quisiera agregar más, pero como no sé con qué sabor va a quedar o si esto se va a batir, por si acaso mejor le pongo una menor cantidad y ya para la próxima, con un poquito más de experiencia, vamos agregando según nuestro gusto. Entonces voy a agregar la cebolla y el ajo. Voy a estar agregando también una cucharadita de sal. Ya al final, si necesita más, le ponemos. Ya le voy a estar agregando el agua, pero vean, aquí hay un dato importante a tomar en cuenta. Vean, no sé si se alcanza a ver, pero aquí tiene la línea de medio y 2/3 máximo. Entonces, cuando son frijoles, no nos debemos de pasar de esta línea, ya que como los frijoles van a aumentar su tamaño, lo vamos a dejar hasta ahí. Si le ponemos más líquido, es en donde hay la probabilidad de que pues suframos algún accidente. Ya tengo el agua justo en donde la olla nos marca que debe quedar. Ya solamente voy a revolver. Estoy nerviosa, familia, por favor no crean que yo les estoy dando instrucciones a ustedes. Quizá ustedes saben más que yo en este tema, pero hay personas que al igual que yo no conocía esta olla. Entonces por ello les estoy dando un poquito más de especificaciones. Ya la voy a conectar y luego le voy a poner la tapa, ya que cuando está prendida la olla nos da como una cancioncita que te asegura que pusiste la tapa correctamente. Eso es fundamental para no tener ningún accidente. Me parece incluso que la olla no funciona si la tapa no está puesta, así que hasta en eso tiene seguridad. Como pueden ver, la olla ya cuenta con botones que vienen con un tiempo de cocción predeterminado. Aquí le voy a poner solamente la opción de frijoles. Aquí me marca 30 minutos, pero esto es si no los pusiste a remojar. Yo leí por ahí y estuve viendo en internet que con 25 minutos estaba bien. Y aquí te trae la opción de la temperatura, si la quieres baja, normal o alta. Y también en cuanto a la presión, si quieres que cocine a presión baja o presión alta. Ahorita nuestra olla se está terminando de calentar, está empezando también a inyectar presión. En cuanto la válvula metálica termine de subirse, quiere decir que ya está sellada y que ya está empezando a cocinar a presión.
Vamos a esperar solamente un poquito y va a empezar entonces a cocinar nuestros frijoles en cuenta regresiva. Si le pusimos 25, va a empezar entonces el conteo 25, 24, 23 hasta llegar a 0. Y bueno, yo estoy con muchas expectativas a ver si realmente va a cocinarlos así de rápido como promete. Ya nuestra olla está sellada y lo bonito de esta olla es que mientras nuestra comida se cocina, nosotros podemos avanzar con alguna actividad que tengamos pendiente en casa. Frijolitos ya están listos. La olla todavía sigue bastante caliente, o sea, por dentro sigue cocinando a presión. Aquí hay dos opciones. Podemos esperar a que la presión vaya saliendo de manera natural o bien podemos abrir la válvula para que salga y cortemos la cocción. Yo voy a esperar 10 minutitos y voy a abrir la válvula para que ustedes puedan visualizar esta experiencia, aunque me da un poquito de miedo. Voy a esperar un poquito y ahorita abrimos la válvula y vemos qué tal quedaron estos frijolitos. Mientras nuestra olla se enfría, vamos a preparar una rica agua de carambola. No sé cómo conozcan esta fruta en tu estado o en tu país. Aquí en Chiapas se conoce así como carambola. Voy a retirarle un poco de las orillitas que ven por aquí y la vamos a licuar con un poquito de agua y también con un poquito de azúcar, ya que es una fruta que es un tanto ácida, así que sí necesita de azúcar. Yo la como incluso con un poquito de chile o con sal. Es una fruta muy rica. Me encanta también esa forma de estrella que tiene. Es ideal para decorar algún platillo y darle ese toque fresco. Bueno, ya estoy lista para pasar a la etapa que más miedo me da y es abrir la válvula. Vean con qué fuerza sale esto y está hirviendo. Sí me daba mucho miedo, pero para este tiempo ya he ganado experiencia. Vean cómo quedaron los frijolitos. A mi gusto sí creo que quedaron un poquito cocidos. Para la próxima le voy a poner solo 20 minutos. Wow, familia, estoy súper contenta con mi olla. No puedo creer que en solo 25 minutos tuve listos unos frijoles que me llevan 3 horas en la estufa. Me va a ayudar muchísimo. Gracias por todas sus recomendaciones. De verdad fue una buena inversión. Ya mi familia estaba por llegar, así que me puse a calentar lo que comeríamos en ese día. Ya les he compartido que no cocino diariamente, siempre trato de tener 2 o 3 platillos fuertes en el refri. De esa manera, los días posteriores solamente me encargo de cocinar las guarniciones, como los frijolitos, que sea el arrocito o alguna ensaladita. De esta manera mi relación y convivencia con la cocina ha sido muy buena y no me abrumo, no entro como en esa desesperación de ya no saber qué cocinar o qué hacer. Eso hace mis días más fáciles. Por cierto, familia, se me está olvidando pasarles la información de dónde adquirí mi olla. Yo la compré en la plataforma de Amazon
Siempre he pedido por ahí, nunca he tenido ningún detalle. Mi esposo también nunca ha tenido ningún detalle. Entonces por ahí les dejo la recomendación. La que yo tengo es la Instant Pot Duo, por si les interesa buscarla. Sé que ya lo he dicho varias veces, pero lo voy a volver a decir. Qué rico queso hay en Chiapas. Mi suegra me estuvo enviando este queso y me encantó, está muy muy rico. Vamos a probar los frijolitos. Se deshace en la boca. Están súper suaves. Muy rico. Familia preciosa, gracias por haberme acompañado en un video más y por venir a visitarnos. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo el domingo con un video nuevo. Que tengan una hermosa y bendecida semana. Seamos agradecidos y atesoremos cada instante.